Muchísimas gracias a los dos expositores de INIA. Vamos a ir rápidamente con dos exposiciones que vienen desde la Argentina. Ustedes saben que este es un simposio internacional. Vamos a tener también amigos de Brasil exponiendo luego. Le damos ahora la bienvenida a la doctora ingeniera agrónoma Débora Rondanini, que es especialista en tecnologías de cosecha en brásicas. Débora es ingeniera agrónoma, es doctora en ciencias agropecuarias de la UBA, de Argentina, lógicamente. Es profesora asociada en la Facultad de Agronomía de la UBA e investigadora del CONICET. Estudia la fisiología del rendimiento y la calidad de granos en condiciones de estrés térmico en varios cultivos, entre ellos, lógicamente, colza, carinata, también trigo, soja y otros, tecnología de cosecha de brásicas. Débora, más que bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, una convocatoria enorme y un placer estar acá. Hace muchos años que estamos trabajando con colza y con carinata y ahora también con camelina, así que compartir los saberes hace que todo esto se multiplique. Bueno, tecnología de cosecha de brásicas. Para poder cosechar vamos a dar un paso atrás antes y vamos a hablar un poco del periodo posfloración, ¿no? Del llenado y el secado, porque esos son los dos procesos que van a definir cuándo vamos a poder cosechar, ¿sí? Y entonces, rápidamente, Sebastián alivió mi trabajo contando un poco del ciclo de la colza, que es muy parecido al ciclo de carinata también, y la ubicación del periodo crítico después de que comienza la floración. La floración es un periodo muy largo, ¿sí? Más o menos unos 100 grados día después del inicio de floración. Comienza el periodo crítico y se va a extender otros 400 grados día, ¿sí? Eso es más o menos una semana después del inicio de floración hasta 4 semanas después del inicio de floración, si la floración cae en septiembre, ¿no? Si sembramos muy temprano y la floración cae en agosto, se alarga un poco más el periodo. Y en este periodo se están definiendo, como dice, acá, tarda un ratito, se están definiendo el número de granos, ¿sí? Se está terminando de definir el número de granos, por eso es el periodo crítico, y también está definiéndose el peso potencial de granos. Están creciendo esas silicuas y se está definiendo el tamaño potencial de los granos. Y entonces, algunas características especiales que tienen estas brásicas es la superposición de etapas, ¿sí? Fenológicas, un periodo extenso, el periodo crítico es extenso, y eso le da plasticidad, ¿sí? Tiene más oportunidades en las ramas, en las silicuas de otras posiciones para seguir poniendo granos, para superar adversidades puntuales. Tiene una gran ramificación floral y en eso vemos que carinata tiene todavía más ramificación floral que colza, y eso también entonces es densodependiente, por supuesto, pero también le da más estrategias de plasticidad. Tiene un llenado y maduración desparejo debido a que hay distintas posiciones, ¿sí? Granos en distintas posiciones y con distinta jerarquía que están madurando. Eso genera entonces una maduración despareja y una dehiscencia de granos que es genotipo dependiente. El mejoramiento genético en colza está trabajando en eso, pero en carinata eso es mucho más controlado, hay mucha menos dehiscencia. ¿Por qué nos importa el periodo posfloración? ¿Sí? ¿Por qué el crecimiento posfloración es tan importante en estas crucíferas? Y en eso es distinto al trigo o a la cebada, en donde el periodo posfloración es el último tercio del cultivo. En las crucíferas es hasta el 50% de todo el ciclo, ¿sí? El periodo posfloración. Y es importante este periodo posfloración porque es el que más se asocia con el rendimiento. Si vemos acá la asociación del rendimiento con la biomasa generada a floración, que es la línea punteada, vemos que la relación nos dice que con unas alrededor de 4 toneladas de biomasa a floración es el límite. Por encima de eso no estamos generando más rendimiento, ¿sí? Pero lograr eso no es condición suficiente. Tener la biomasa a floración no es condición suficiente para tener un buen rendimiento
en las brásicas, porque lo que más explica el rendimiento en las brásicas es el crecimiento post-floración, que es la elipse, negra, ¿sí?, que les muestro acá, ¿sí? Y ahí sí tenemos la asociación más lineal de crecimiento post-floración, o sea, la biomasa que se acumuló entre floración y madurez fisiológica. Esa es la biomasa que importa, ¿sí?, que es básicamente la biomasa reproductiva, ¿sí? Y si miramos toda la biomasa madurez, ¿sí?, hay también una asociación, pero es mucho más ajustada con la biomasa post-floración. ¿Qué está creciendo post-floración? Acá tenemos en este gráfico la biomasa que se está generando después de la elongación del tallo, ¿sí? Por supuesto, en el periodo post-floración, lo que está creciendo, ¿sí?, son las paredes de las silicuas, que son son los tallos, perdón, las paredes de las silicuas, y finalmente el peso de los granos, ¿sí? Fíjense que la biomasa reproductiva, ¿sí?, es bastante importante, o sea, invierte las brásicas un montón de biomasa en todas las estructuras de las ramas y en todas las paredes de las silicuas, ¿sí? Parte de las paredes de las silicuas pueden también servir, fíjense cómo disminuye durante el llenado de granos, la pared de la silicua es también fuente para poder llenar esos granos. Estos granos son el último componente en fijarse, ¿sí?, y lo hacen con una disminución del área foliar, ¿sí? O sea que las paredes de las silicuas son la fuente principal de fotoasimilados durante el llenado. Eso y la retraslocación, ¿sí? Con lo cual es distinto a pensar en la hoja bandera y la hoja bandera -1, que estamos acostumbrados a pensar en trigo, ¿sí? Acá la densidad de silicuas es a su vez la fuente y el destino, ¿sí?, al mismo tiempo. Y todo eso está creciendo en este periodo post-floración. Si miramos el crecimiento de los granos en particular, tenemos estos gráficos, vemos los días después de floración para un grano en particular. Lo primero que va a crecer es la silicua, acá se elonga esa silicua y acá está el crecimiento de la pared de la silicua. Luego observamos una acumulación de proteína y carbohidratos en los granos y finalmente el aceite, ¿sí? Y como vemos, entonces el aceite es el último componente, ¿sí?, el que empieza más tarde y el que dura menos, ¿sí?, su síntesis dentro de los granos. Ya podemos intuir que si por alguna razón esto se acorta, el componente que más va a ser castigado es el aceite, ¿sí?, porque es el último que empezó a deponerse, ¿sí? Otra característica importante, que hablamos recién de la dehiscencia, es la estructura de las silicuas, ¿sí? Si la miramos en un corte medio, vamos a ver que estas zonas donde están unidas las dos valvas que forman las silicuas tienen, al secarse el grano, al perder humedad, generan fuerzas de tensión que generan una ruptura, como vemos acá está sin shattering y acá se rompió, ¿sí?, se rompe esa capa lignificada. En la colza la capa lignificada es menos densa, en carinata esa capa lignificada es más fuerte, es más densa, entonces soporta la desecación sin romperse, ¿sí? Por suerte, les decía, el mejoramiento genético de colza ha introducido factores de transcripción, los genes fruitful, que regulan la ruptura de esta capa lignificada y están mejorando de a poco la dehiscencia en colza, ¿sí? Pero es otro proceso que también sufrimos durante la maduración de los granos y el secado. Entonces, sabiendo todos estos elementos, cuando llegamos a madurez fisiológica, definimos madurez fisiológica como el momento en que los granos dejan de crecer, con lo cual se define el rendimiento, ¿sí? Cuando se alcanza la madurez fisiológica en colza, como en todos los cultivos, usamos indicadores visuales. Estarán familiarizados con esta nomenclatura del Canola Council de Canadá, donde dividen al vástago principal en 3 tercios, el tercio inferior, el medio y el superior. En el tercio inferior los granos ya están maduros, están negros. En el tercio medio los granos están coloreados, no están completamente negros o marrones, sino que están coloreados. Y en el tercio superior los granos están verdes pero firmes. Si los aprieto no sale agua, ¿sí?, mantienen la forma. Y entonces, aquí tenemos los granos que ya están
más maduros. Acá tenemos los granos que están en la última parte del llenado de granos. En colzas con dehiscencia sacrificamos parte del llenado de estos granos, ¿sí?, en pos de no perder estos, ¿sí?, que son los que más contribuyen al rendimiento, ¿sí? Además de ese indicador visual, a esto que llamamos el cambio de color, y entonces decimos que estamos en madurez fisiológica cuando el 60% de los granos del racimo principal han cambiado de color, eso es el tercio inferior y el tercio medio. Además tenemos otros indicadores que en otros cultivos, antes de eso, esto está basado en mirar el racimo floral principal, ¿sí? Pero en los sistemas de Argentina, en Canadá siembran colzas de primavera en la primavera y el ciclo es muy cortito. Y entonces usan densidades muy altas, usan 100, 120 plantas por hectárea. Y entonces ahí es lógico que solo les importe el mirar el vástago principal, ¿no?, el racimo floral principal. En nuestros sistemas con densidades de entre 60 y 80 plantas por metro cuadrado, el aporte que realiza las ramas al rendimiento, ¿sí?, es de 2/3 en colza, ¿sí? Fíjense, el gráfico es el rendimiento de ramas respecto del rendimiento del racimo principal, ¿sí? 1 significa que las ramas aportan lo mismo que el vástago principal, ¿sí? Fíjense que en nuestros sistemas, cuando estamos en densidades muy altas, todo está cerca de 1, ¿sí?, mientras que en densidades más bajas, como en nuestros sistemas, ¿sí?, esta relación es de 1,5, y eso indica entonces que casi 2/3 del rendimiento de colza está explicado por el grano que aportan las ramas, y en carinata eso sube hasta el 80%. El 80% del rendimiento que genera la carinata está en las ramas, y ustedes han visto un racimo floral principal de carinata, es cortito, tiene 8, 10, 12 silicuas, ¿sí?, no 30, 35 como tiene una colza, ¿sí? Así que atención, no miremos solo lo que pasa con el cambio de color en el vástago principal, sino también en las ramificaciones. Además de los indicadores visuales, en muchos cultivos tenemos valores conocidos de porcentaje de humedad del grano asociados con la madurez fisiológica, ¿sí? Y son archiconocidos que 35% de humedad del grano está asociado con la madurez fisiológica en trigo, ¿sí? Lo mismo similar en maíz, en cebada es más alto, 48% de humedad del grano para madurez fisiológica, la soja mucho más alto, 60% de humedad en madurez fisiológica tiene el grano, y en girasol 38% para girasol aceitero, 40% para girasol confitero, ¿sí? Son valores asociados a la madurez fisiológica que surgen de relacionar estas dos curvas, cómo va creciendo el grano, ¿sí?, en su peso seco, y cómo va disminuyendo la humedad, ¿sí? Esto es en función del tiempo. Si saco el tiempo y entonces ahora expreso el peso seco en función de la humedad, que es esta curva que tenemos acá, ¿sí?, puedo generar estos modelos y ver cuándo el peso seco se estabiliza, para qué valor de humedad. Y acá la humedad está de 100 a disminuir, ¿sí?, como va ocurriendo durante el desarrollo. Bueno, con esto, para generar este modelo en colza, lo que hicimos ya hace unos años, ya está publicado, por ahí está era un paper del 2019, bueno, nos pusimos a medir entonces en cultivos con distintas densidades, mirando distintas posiciones florales, miramos el racimo principal, la rama 2, la rama 4, en distintas densidades, porque la contribución de los granos de las ramas cambia con la densidad. Bueno, hicimos esto de empezar a miramos la silicua, específicamente las silicuas 10 a 14, que son las silicuas en estas colzas que eran la transición entre el tercio inferior y el tercio medio, ¿sí? Las silicuas 10 a 14, 5 silicuas de esa posición en el racimo principal, en la rama 2, en la rama 4, las pelábamos y mirábamos el peso fresco y el peso seco de esos granos para tener estos modelos. Y entonces, ¿qué obtuvimos? Estas son las dinámicas, ¿sí?, cómo aumenta el peso y cómo aumenta el peso de los granos y cómo disminuye la humedad. Y entonces generamos ese modelo, ¿sí? Relacionamos el peso seco
del grano, lo pusimos relativo para los pesos de distintas posiciones que tenían distinto peso final, 100% es el peso final que tiene el grano, en función de la humedad. De 100%, 90% cuando el grano recién está fertilizado, la flor, y aquí, a medida que va ocurriendo el desarrollo, como va bajando la humedad. Y encontramos este punto de quiebre que nos dice que 46% de humedad, ¿sí?, del grano corresponde a madurez fisiológica, ¿sí? Fíjense que es un valor, ¿se acuerdan los valores que les dije antes? A ver si estaban atentos. 35 para el trigo y el maíz. ¿A cuál se parece? 60 la soja, y este se parece a la cebada, ¿no?, que estaban también en 48, ¿sí? O sea, tiene un valor similar a la cebada. No hay relación entre que sean cultivos de verano, de invierno, de cereales, el tipo de reserva que tienen, no hay relación. El valor es dependiente del cultivo, ¿sí? Bueno, 46% entonces de humedad a madurez fisiológica, como cualquier modelo, esto es un modelo, una simplificación de la realidad, hay que validarlo. Lo validamos con datos, con otros genotipos, ¿sí?, largos, cortos, en distintas fechas de siembra, y lo validamos con datos de la literatura, donde no agarraban la silicua 10-14, agarraban todo el racimo, cortaban toda la planta, y fíjense que hay bastante consistencia, 45%, 41,4%, o sea, estamos en ese rango de valores de porcentaje de humedad a madurez fisiológica en colza, ¿sí? Después, bueno, Lucía Camelo de Erro también probó el modelo en cultivos, en ensayos que ellos tenían, y también está bastante cerca de la realidad. Y si lo extrapolamos a todos los granos de un cultivo, ¿sí?, si lo extrapolamos a nivel de población y vemos, acá estamos considerando las plantas que florecieron más temprano y florecieron más tarde, y estamos considerando las distintas posiciones y la contribución de cada una de esas posiciones. Estas simulaciones nos dicen que 46% de humedad del grano corresponden a el 90% del rendimiento total, respecto de si esperáramos a que llegara a madurez fisiológica la última granito de la última rama 4 de la última parte del racimo floral, ¿sí? Fíjense que es muy poquito lo que falta completar, ¿sí? 46% entonces a nivel de cultivo es un valor, 46% de humedad de grano a nivel de cultivo es un valor que me está capturando, ¿sí?, el 90% de los granos en madurez fisiológica, el 90% de los granos de ese cultivo, ¿sí? Ahora, ¿vieron lo que es pelar? Los que han visto. No sé si alguno tuvo la desgracia de tener que pelar granitos de colza. Si cuando están maduros son duritos y ruedan y se van, cuando están húmedos se rompen, ¿sí? Son muy difíciles de obtener en forma íntegra, y es una metodología que para nada es práctica, y entonces algo mucho más amigable, no fácil, pero amigable, es pesar la humedad de toda la silicua entera, los granos y la pared de la silicua, ¿no? Bueno, y entonces analizamos también cómo varía la humedad de la silicua entera. Acá tenemos la evolución del porcentaje de humedad, ¿sí? Estos son los días a madurez fisiológica. Acá está puesto el 0, es el día de madurez fisiológica. Podemos ver que, como todos los tejidos maternos que acompañan a los granos, son componentes muy húmedos. Recuerden que está haciendo fotosíntesis la silicua, ¿sí? Y es la fuente de carbono, ¿sí?, la fuente de fotoasimilados para llenar los granos, ¿sí? Así que es lógico que tenga 90, 80% de humedad esa silicua todo el tiempo, ¿sí? Y fíjense, durante todo el llenado, los porcentajes de humedad fueron muy altos, ¿sí? Y en el momento de madurez fisiológica observamos no una curva sigmoidea continua, ¿no?, sino que encontramos una caída abrupta. Recuerdan que les dije esas fuerzas de tensión que ocurren en las silicuas para que ocurra la dehiscencia. Está pasando eso, ¿sí? Una caída abrupta del porcentaje de humedad unos 3, 4 días después de madurez fisiológica, ¿sí? Y eso entonces hace que las silicuas han visto que están perdiendo el color verde y empezando a amarronarse, y pasan en 4 o 5 días a pajizo total, ¿sí? Lo que está pasando es eso. Cae el porcentaje de humedad de 70 a 20% de toda esa silicua, ¿sí? Entonces, fíjense que la dinámica de humedad de la silicua entera no es igual a la dinámica de humedad de los granos, ¿sí? Los tejidos maternos
son tejidos que están fotosintetizando, están transpirando, y esos tejidos durante el llenado de los granos tienen alto contenido de humedad. Pero una vez que llega a madurez fisiológica, en 3-4 días se secan muy rápidamente, ¿sí? Bien, entonces lo que miramos es qué valores de porcentaje de humedad de las silicuas tenemos en madurez fisiológica, ¿sí? Y había variabilidad entre 65 y 75%, el promedio nos da 70% de humedad, ¿sí?, de la silicua en madurez fisiológica, ¿sí? Entonces tenemos 46% de humedad en los granos, 70% de humedad en las silicuas, ¿sí?, para estar seguro de que estamos en madurez fisiológica. Esta metodología con la humedad de la silicua la validamos en otros genotipos, en otros ensayos independientes. Aquí tienen, lo pueden ver en los póster que están afuera, uno de los póster. Tenemos otros genotipos diferentes en otros ensayos, ¿sí?, y vemos la evolución de la humedad del grano, en verde la humedad de la silicua, de vuelta esa caída enorme, cuando ocurre la madurez fisiológica, que termina de llenarse el grano, que son los puntos negros, ¿sí? Y entonces había 76% de humedad en la silicua del racimo principal, 66% de humedad en las silicuas de las ramas. Si sacamos el promedio, de vuelta estamos en ese 70% de humedad de las silicuas, ¿sí?, que corresponden a la madurez fisiológica, ¿sí? Todo esto para saber cuándo llegamos a madurez fisiológica, ¿sí? Si miramos en carinata, acá son silicuas, esta foto está tomada el mismo día, por eso las silicuas tienen distinto tamaño, porque son distintas fechas de siembra, ¿no? Pero era para tener los distintos colores y los distintos porcentajes de humedad de esas silicuas. Fíjense cómo pasa de, el verde, bueno, no señalo, el verde loro arriba, ¿sí?, 71% todavía están verdes, fotosintetizando, súper húmedas, y pasan a 65%, ya están marrones, y enseguida bajan, fíjense, de 65, 57 a 30%, que es cuando las vemos pajizas. Y esto, ¿sí?, esto pasa en 5 días, ¿sí? O sea, el secado de las silicuas es un proceso muy rápido. ¿Qué ventaja tiene la carinata? Como les contaba, que no tiene dehiscencia, ¿sí? Así que este proceso es de menos cuidado, ¿sí?, que en colza. Bueno, una vez que cuidamos el periodo postfloración, generamos el número y el peso de esos granos, generamos el rendimiento, determinamos que llegamos a madurez fisiológica, ¿sí?, para la cosecha de colza tenemos las dos alternativas: el corte hilerado o la cosecha directa, ¿sí? Y aquí los canadienses, este es un trabajo que ya tiene varios años, pero es de referencia, en distintas localidades y distintos años, que es lo que tienen ahí, ¿sí?, Indian Head del 2009, ¿sí?, distintas localidades y años, miraron qué pasaba si cortaban y hileraban, que es lo oscuro, o si iban a cosecha directa, que es lo verde claro. Y lo que miran es qué porcentaje obtuvieron por esperar la cosecha directa respecto del corte hilerado, ¿sí? Y entonces en el primer año vemos que la cosecha directa tuvo el 96% de rendimiento respecto de cortar y hilerar. Otros años tuvo el 112%, pero otros años tuvo el 78%, ¿sí? Si hacemos el promedio de todos esos localidades y años, que es la última columna, ¿sí?, da que cortar y hilerar tiene 100% y la cosecha directa, esperar a cosecha directa, tenía 98%. Y entonces, ¿qué conclusión llegan? No hay un sistema que sea mejor que el otro, sino que depende, ¿sí?, con cualquiera de los dos se puede obtener beneficios, ¿sí? Depende fundamentalmente el resultado de la condición del cultivo, ¿sí? Depende de la condición del cultivo y del ambiente, va a ser mejor en un año un sistema que el otro, ¿sí? ¿Cuáles son entonces los principales factores fisiológicos de ese cultivo que van a afectar la decisión de poder cortar y hilerar o de esperar la cosecha directa? Bueno, uno dijimos el genotipo, ¿sí?, especialmente la resistencia a la dehiscencia, ¿no? Cultivos que tienen mucho shattering, no conviene esperar cosecha directa, sino que se obtienen beneficios cortando y hilerando. Si el canopeo tiene silicuas que están entretejidas, un canopeo denso, ¿sí?, con un buen estrato de silicuas,
que tienen menos movimiento, ¿sí? Recuerden que el movimiento hace que se golpeen las silicuas y se caigan, ¿sí? Canopeos que tienen poca densidad, que tienen baja altura o que están volcados, todas esas condiciones no sirven para hacer una buena andana, ¿sí? Una andana le dicen acá, sí. Entonces, esos cultivos conviene esperarlos y hacer cosecha directa, ¿sí? La uniformidad, si los lotes son desuniformes, si dificultan la cosecha directa, ¿sí? O pueden requerir desecantes, esas son condiciones que nos llevan a que tal vez el corte hilerado, ¿sí? Ayuda a uniformizar esos lotes desparejos, ¿sí? O esos lotes enmalizados. La sanidad, si hay vainas enfermas, ¿sí? Que son más propensas a abrirse, eso también, ¿sí? Ahora va a hablar Franco Rossi de enfermedades, pero si tienen alternaria, golpes fuertes de alternaria que afectan la silicua, bueno, ahí también es otra de las decisiones de manejo de cortar y hilerar. Y el clima, si hay un ambiente seco favorable para el secado en pie, no gano nada cortando y hilerando que esperar una semana más y hacer cosecha directa, ¿sí? Bueno, ¿qué consideramos listo para cortar y hilerar? Dijimos que necesitamos estar en madurez fisiológica y me gasté 10 diapositivas contándoles cómo llegamos a madurez fisiológica, ¿no? Entonces, a partir de madurez fisiológica, 46% de humedad del grano, 70% de humedad de las silicuas, 60% de cambio de color de los granos, ahí consideramos que está listo para cortar y hilerar, ¿sí? Fíjense, en este gráfico les muestro cómo es la evolución de cómo es la evolución de la concentración de agua, o sea, la humedad en la silicua y cómo es la concentración de agua en el grano, ¿sí? Fíjense que no son una línea uno a uno, ¿sí? Las paredes de la silicua están mucho más, o sea, toda la silicua entera está mucho más húmeda, ¿sí? Y cuando llega a 46% de humedad el grano, que es madurez fisiológica, las silicuas tienen este 70% de humedad de los granos. Bueno, cortar y hilerar libera el lote más temprano y si se forma una buena andana, ¿sí? Ojo el viento, en zonas con mucho viento, ¿sí? Si la andana no es suficientemente pesada o no está suficientemente imbrincada, se pueden volar, se puede deshacer. Formar una buena andana y si las condiciones en noviembre están secas, de 4 a 7 días normalmente podemos pasar a recoger esos granos porque ya la humedad bajó, de esos granos ya bajó al 10%. ¿Qué consideramos listo para cosecha directa? ¿Sí? Si no vamos a hacer corte hilerado y vamos a esperar a cosechar directo, bueno, debemos esperar esperar a 13 a 10% de humedad. Acá la humedad de recibo es 9%, ¿verdad? Sí, en Uruguay, igual, 8, perdón, en Argentina es 9. Esperar 13 a 10% de humedad de grano, a partir de 30% de humedad de silicuas. Fíjense que para que tenga 10% de humedad del grano, la silicua está en 30%. Recuerdan que caía abruptamente, ¿sí? La humedad de silicua. Y 95% de las silicuas tienen que estar pajizas y lo que llamamos sonajeros. Si las movemos, escuchamos a los granos moverse libremente, ¿sí? Eso es porque el tejido placentario que las sostenía a los granitos ya desapareció, se absorbió. Entonces, todos esos indicadores visuales, 95% de silicuas pajizas, sonajero, 30% de humedad de silicua y de 13 a 10% de humedad de grano, son todos los indicadores de que estamos aptos para hacer la cosecha directa. El problema, y ustedes los que cosechan colza lo saben, es que eso es la parte de arriba, pero la parte de abajo, ¿sí? Los tallos, están verdes todavía. Y en carinata es aún peor la cosa, porque los tallos son mucho más gruesos y más difíciles de secar, ¿sí? Y entonces, si esperamos a secar los tallos, probablemente, ¿sí? Vamos a tener dehiscencia. Entonces, ahí viene el compromiso entre usar unos días antes de este momento un desecante para acelerar el secado de los tallos si es que lo necesitamos, ¿sí? O si vamos a poder manejar, cortar solo la parte sin sacrificar silicuas basales y evitar que entre material húmedo de tallos a la cosechadora, ¿sí? Ahí de vuelta otra situación de compromiso que depende de cómo está el cultivo, ¿sí?
y de qué herramientas de cosecha tengo. Desecantes y herbicidas, gran tema. Y ahí puse, en Uruguay los tiempos de carencia son más altos. En general en Uruguay se curan en salud y los tiempos de carencia de los desecantes son el doble de lo que se utiliza en Canadá o en Australia, ¿sí? Pero está bien porque cuidan su mercado y no quieren, como van a Europa, no quieren que haya límites máximos de residuos, de DICUAD, ¿sí? No utilizar, bueno, DICUAD es el más utilizado, ¿sí? Como acelerante del secado. Las ventajas que tiene es que es rápido, en general en 4 o 5 días ya se observa el efecto, con 2 litros de DICUAD por hectárea, con un gran volumen de mojado, 200 litros de agua por hectárea, o sea, necesitamos generar una aplicación que llegue a todas esas, a ese estrato de silicuas. Bueno, el momento es cuando el 90% de las semillas están marrones, ¿sí? En lotes uniformes, preferentemente, aplicarlo al atardecer previo a un día soleado porque se va a activar al día siguiente con la luz. El DICUAD, recuerden, afecta a los fotosistemas. Y cosechar inmediatamente el grano cuando baja a 10% porque sigue secando y entonces hay dehiscencia. ¿Qué riesgos tenemos? Que si tenemos muchos granos inmaduros, y por eso dice acá 90% de semillas, ¿sí?, marrones, si hay granos inmaduros van a quedar verdes. Y en la comercialización de colza para aceite se penaliza el grano verde porque genera pigmentos en el aceite, ¿sí? Y además puede acelerar la rotura de vainas, la apertura de vainas. Saflufenacil, el HIT, no sé, bueno, HIT es de BAF, pero no sé, el saflufenacil es otro agente que se puede utilizar, ¿sí? Uniformiza lotes desparejos, es más lento en su accionar respecto del DICUAD. El cultivo está listo de 7 a 15 días, acá dice de 7 a 21, eso es mucho, de 7 a 15 días después de la aplicación, ¿sí? Si el tiempo está húmedo y nublado, que es justamente cuando uno usa estos desecantes, su acción también es lenta. Idealmente se aplica con 75% de cambio de color de las semillas, se puede aplicar antes, recuerden que es más lento para secar. Y si se mezcla con glifosato, hay que esperar a que la humedad del grano sea, ¿sí?, menor a 30%. ¿Por qué? Ahora les cuento, el glifosato se trasloca semilla, ¿sí? El glifosato aplicado en silicuas verdes se puede traslocar a semilla. Recuerden que les conté que parte de la biomasa de la pared de las silicuas va a alimentar al grano, ¿sí? Entonces, parte de el glifosato que es móvil pasa a la semilla y se observan residuos en semilla. Por eso hay que tener cuidado. El glifosato es el que menos se recomienda por el riesgo de aparecer en semilla y porque es el que hace el trabajo más lento, ¿sí? Es barato, pero su utilidad, su ventaja es variable, ¿sí? La tasa de secado depende mucho más del ambiente, se uniformiza lotes más desparejos y es barato. Esa es la principal ventaja que tiene, pero es de los 3 desecantes el que menos recomendamos. Idealmente se aplica en madurez fisiológica, ¿sí?, y se autoriza aplicarlo con menos de 30% de humedad de grano, justamente para evitar la traslocación a grano. Con menos de 30% de humedad de grano conviene esperar unos días y hacer cosecha directa, ¿sí?, porque es lento la forma de actuar. Entonces, es el que menos ventajas ofrece y más riesgos tiene, ¿no?, porque es un producto sistémico y se mueve a semillas. Así que, bueno, conclusión, creo que la mayoría de ustedes, si usan desecantes, están usando DICUAD, ¿sí?, y con DICUAD y respetando los 15 días de carencia que indican en Uruguay, en general no están teniendo problemas con límites de residuos. Bueno, como conclusiones, el rendimiento depende de un buen crecimiento por floración. En la etapa por floración es cuando se juega el partido. En colza puedo ir y ver a inicio de floración un cultivo hermoso y no puedo estimar rendimiento ahí. Lo siento, lo lamento, no es tan fácil. La biomasa floración no indica rendimiento como pasa en trigo, como pasa en cebada. En colza, en las brásicas, todo el partido se juega después de floración, ¿sí?
que es la otro 50% del ciclo, ¿sí? Todavía falta mucho en colza. El floración es muy temprano, es como en soja, ¿sí? El partido se juega después, ¿sí? Madurez fisiológica se alcanza con, como vimos, 46% de humedad de grano, 70% de humedad de silicuas. Estos valores adicionan otra capa de decisión a los indicadores visuales, ¿sí? Hay nueva genética con menor dehiscencia que en colza entonces facilita y permite esperar a la cosecha directa. Los desecantes son una herramienta útil siempre que sigamos las buenas prácticas. Y desecar o hilerar con más de 46% de humedad del grano va a penalizar principalmente el aceite. O sea, apurarme demasiado a cosechar, además de penalizar parte del llenado de granos, parte del peso de granos, me va a penalizar el aceite, que recuerden era el último componente que se está sintetizando en el grano en apenas las últimas 2 semanas del llenado de granos, ¿sí? Así que bueno, nada, no hay receta mágica, todo depende de cómo está el cultivo y cómo está el clima. Así que, bueno, muchas gracias. Aquí parte del equipo. Y nos pueden seguir en las redes, el grupo de Ecofisiología de Cultivos de la UBA. Paso el aviso.